Para comenzar ahora vamos a presentar a Juan Carlos Beamín. A Juan Carlos Beamín, que es astrónomo y además es coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Él nos va a hablar de algo que quizás les va a sonar un poco extraño, que es sobre minería de asteroides. Entonces, voy a poner en pantalla a Juan Carlos para que nos cuente un poco de esto de minería de asteroides. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser esta cosa extraña? Así que, bienvenido, Juan Carlos. ¿Me escuchas? Hola, disculpa, me escuchaba 2 veces, entonces estaba arreglando eso. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto. ¿Empezamos? Sí, empezamos. Ya. Estamos listos para comenzar. Perfecto. Voy a compartir entonces mi pestaña. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Así que yo vuelvo en un ratito cuando empiecen el momento de las preguntas. Las voy a dejar aquí con Juan Carlos para que comience su presentación. Perfecto. Voy a tratar de ver si puedo compartirla completa. Y no estoy seguro si pueden ver bien la charla o no. No tengo feedback en este momento. Ya. Voy a compartir la pantalla así, de esta manera, porque al parecer tengo una pequeña dificultad con compartir la pantalla completa. Así que, primero que nada, gracias por el espacio que nos han dado para poder también hablar un poco de este tema, de la minería de asteroides, en realidad que es un tema un poco diferente a lo que se ha conversado durante el resto de las charlas y de las actividades, puesto que es un tema más bien comercial y obviamente como astrónomo, yo soy astrónomo y me interesa toda la parte más científica que la parte comercial, por supuesto, pero este puede ser uno de los grandes gatillantes del futuro de la exploración espacial y es por eso que también me interesa, me gustaría que todo el mundo supiera y que también empecemos a conversar de este tema que es tan relevante. Por ello, me gustaría pasar a la primera diapositiva como introductoria y hasta el año 1781 nuestro sistema solar y nuestro universo en realidad era bastante simple. Sabíamos que tenía el Sol en el centro, después los planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y nuestra querida Luna. Conocíamos esto y las otras estrellas, nada más. Pero el 12 de marzo de 1781 se descubre Urano. Perdón, voy a cambiar. Se descubre Urano y este planeta logra cambiar un poco las perspectivas que teníamos antes. Durante miles de años solo conocíamos un par de planetas y se agrega este nuevo planeta extraño. En el intertanto, acá yo tengo hasta 1846 porque seguimos hablando de planetas. Ese año se logró descubrir un nuevo planeta, pero antes de eso, antes de 1846, estamos hablando de 1781, se descubrió en el año 1801 un nuevo, no quiero decir planeta, pero en su tiempo sí fue catalogado como tal. Se descubrió Ceres, el asteroide más grande conocido. Hasta el año 1850, voy a hablar un poquito más al respecto, un poco más. Este nuevo objeto, junto con Urano, eran las dos nuevas adiciones del sistema solar. Ya habíamos visto hace siglos antes que Galileo había mirado con su telescopio Júpiter y había podido ver algunas de sus lunas, pero objetos grandes así no se habían descubierto hasta ese entonces. Pasaron tan solo 30 o 40 años y se logró volver a encontrar un nuevo objeto bastante grande entre Marte y Júpiter. No solamente Ceres estaba ahí, sino que había un nuevo objeto que se llamó Vesta. En 1801 se descubre el primero, entre Marte y Júpiter. En 1807 se descubre el segundo asteroide. En ese momento eran dos nuevos planetas. Esto era muy raro. Y aún así, el año 1846
se descubre otro planeta, pero esta vez no entre Marte y Júpiter, sino en las afueras de nuestro sistema solar. Estaba más afuera que Urano. Y esta es nuestra concepción actual que tenemos con nuestros 8 planetas. Cosas interesantes que pasaron en este tiempo, y antes de irme full a los asteroides, este planeta Neptuno se descubrió no porque alguien estaba mirando el cielo, navegando con sus telescopios y mirando más allá. Tanto Ceres, Vesta y Urano se descubrieron por personas mirando. En cambio acá, la gente estaba tratando de predecir con las ecuaciones de Newton, tratando de predecir dónde iba a estar Urano. Y parecía como un poco corrido, un poco fuera de la posición esperada. Las leyes de la física funcionaban muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿No conocíamos bien las masas de nuestros sistemas solares? ¿Algo habíamos echado a perder en las ecuaciones? No. La gente empezó a pensar, ¿qué pasa si existe un cuerpo masivo, más lejos que Urano, y eso está perturbando la órbita de Urano? Y así fue como 2 personas hicieron cálculos y predijeron la posición de este cuerpo extraño. Entonces así, por primera vez, un planeta se descubre prediciendo la posición debido a los efectos gravitatorios. Así que apuntaron los telescopios y descubrieron Neptuno. Esto es el año 1846, de nuevo. Y aquí pasó algo importante 4 años después, en el año 1850, este objeto, Ceres, que había sido bautizado como planeta en 1801, es, por así decirlo, degradado, o se cambia su categoría, por así decirlo. Cambia de planeta a asteroide. Y en esta nueva categoría es el más grande, el más sobresaliente de todos. Ahora, también ya se habían descubierto otros, ya hablamos de Vesta, pero había un montón de otros objetos que estaban entre la órbita de Marte y Júpiter, que parecían compartir una órbita. Era diferente al resto de los planetas, que todos tenían sus órbitas bien definidas, sin grandes objetos, como por ejemplo Venus o la Tierra, que tenía un gran objeto, pero que lo está orbitando a él. En este caso, Ceres, Vesta y los demás asteroides tenían órbitas, por así decirlo, compartidas y no se orbitaban unos a otros. Así que se crea esta categoría de asteroides. Quizás les pase algo parecido con lo que hoy día vemos con Plutón. Plutón fue desterrado, por así decirlo, de la categoría de planeta y es ahora el más grande de los planetas enanos, al que ahora también pertenece Ceres. Ahora Ceres ya no es un asteroide, sino que es un planeta enano, al igual que Plutón. Así que Ceres pasó de ser un nuevo planeta a ser la nueva categoría de asteroides y ser el representante principal, el más grande, para ahora el año 2006 dejar nuevamente de ser un asteroide y como ascender de liga, por así decirlo, a la categoría de planeta enano. Por lo que ahora Vesta, el descubierto en 1807, este que le mostré hace 2 minutos, es el nuevo asteroide más grande. Ahora, esto sí probablemente lo han visto ya. ¿Dónde están los asteroides? Y la verdad es que son como un enjambre de objetos que están entre Marte y Júpiter principalmente. Pero no solo en esas órbitas. Aquí pueden ver, voy a aprovechar de mostrar con el mouse, que se pueden ver objetos un poco más lejos que la órbita de Júpiter y muchos objetos también dentro de la órbita de Marte. Es decir, que hay asteroides más acá, más cerca de la Tierra, que la clásica visión que solo están entre Marte y Júpiter. En esta población, que ustedes pueden ver, en blanco, están los asteroides del cinturón principal, donde está la gran mayoría de los asteroides. Todos los están en esa zona. Y después uno puede ver al menos otras 3 categorías, o 4 en realidad. Están estos que están aquí, que se llaman troyanos, y los griegos, y los hildas. Estas 3 categorías se mueven junto con Júpiter. A medida que Júpiter va avanzando en su órbita, estos también lo van siguiendo y están fijos. Estos son los puntos que se denominan, en particular este de acá, el de las islas, son puntos de Lagrange, que son unos puntos de las órbitas estables. Está el Sol, está Júpiter, y por sus efectos gravitatorios se produce, por así decirlo, una onda o un lugar en el espacio donde pueden haber muchos asteroides o muchas figuras. De hecho, a la fecha se conocen de este tipo de objetos, troyanos,
o islas en varios planetas, como la Tierra, Marte, Urano y Neptuno. De momento en Saturno, Venus y Mercurio no se conocen. Pero Júpiter tiene un montón de estos troyanos. Se le llaman troyanos a los que receden de Júpiter y griegos a los que anteceden a Júpiter en su órbita. Así que están como todas estas categorías de asteroides que son bien interesantes y probablemente se ha hablado mucho acerca de ellos en estos 2 días y han escuchado bastante. Sumado a esta visión, encontramos que cuando uno lo pone un poco más ordenado, en la parte más bonita, encontramos que aquí está una nueva gráfica que voy a tratar de explicar lo que son las órbitas y las resonancias en particular, porque son muy importantes con esto, porque permiten ordenar y como reclasificar un poquito los asteroides. En el caso de la órbita de Júpiter, que es esta más grande, la órbita de Marte, que se ve aquí un poco color anaranjado fuerte, más rojo, y la órbita de la Tierra. Están superpuestos muchos asteroides que se acercan a la Tierra, que podrían ser potencialmente peligrosos, por ejemplo, pero también en el cinturón principal pueden ver que hay pequeños huecos. Esos huecos, hay muy pocos asteroides en esas órbitas. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no es homogénea la distribución de estos asteroides? Y la razón es que hay resonancias de la órbita de Júpiter con estos objetos, o la órbita de Marte. Para explicar qué es una resonancia, quiero que veamos una mini dibujo animado, en el que está Júpiter en el centro y 3 de sus lunas. La luna Io, que es la más cercana, Europa y Ganímedes. Las resonancias en este caso quiere decir que por cada órbita de Io, aquí lo pueden ver, Io tiene una órbita que es el más cercano, Europa y Júpiter aquí. Por cada órbita de Io en torno a Júpiter, van a haber 2 órbitas de Europa y cada 4 órbitas de Io, perdón, eso lo dije al revés. Por cada 2 órbitas de Io hay una de Europa y por cada 4 órbitas de Io hay una de Ganímedes. Y lo vamos a poder ver en esta animación. Mire, cuenten este planeta o este satélite cómo se va moviendo. Una, da otra vuelta y de nuevo se vuelven a juntar en el mismo lugar. Después de 2, vuelven a juntarse. Y ahí también con Ganímedes. Después de 4 vueltas de Io, Ganímedes lo va a dar una. Estas resonancias lo que hacen es que hay zonas de las órbitas que se despejan de los escombros. Estas mismas resonancias que nosotros podemos ver en los satélites de Júpiter ocurren en el cinturón de asteroides y por eso se liberan de material. Esos asteroides que deberían estar en esa zona se mueven hacia adentro o hacia afuera por estos empujones gravitacionales que se van produciendo constantemente. Así que estas órbitas, nuevamente repito la imagen, este cinturón de asteroides no está perfectamente homogéneamente distribuido, sino que tiene pequeños saltos que se deben a la resonancia justamente con la órbita del planeta Júpiter, que tiene una gran masa. Yo sé que esta charla no es sobre asteroides en general, sino más bien de la minería, y para ello es necesario volver a repasar otro de los temas importantes, que son los tipos de asteroides comunes. Hay 3 grandes clases, que son los tipos C, los más abundantes que se conocen. Estos reflejan muy poca luz, son altos en carbono y representan algo así como el 75% de todos los asteroides conocidos, aproximadamente el 75%. Están los asteroides tipo S. Antes de pasar a los tipos S, muchos de los tipos C son los meteoritos que caen a nuestra Tierra también. Y los otros más comunes son los tipo S, justamente, que son hechos en base a silicio, hierro y otros metales. Y representan algo así como el 17% de los asteroides que conocemos. Finalmente están los tipos M, que son más bien metálicos, de níquel y hierro. Y son algo así como el 8% de los asteroides conocidos. Por supuesto que hay muchas más clases. Dentro de los tipos C existen una gran variedad, otros mucho más con más carbono que reflejan aún menos luz, que son aún más difíciles de detectar. Dentro de los tipos S también hay distintas familias, o sea, como que en realidad dentro de los asteroides, dependiendo de su origen y su composición, podemos crear muchas clasificaciones o familias. Y voy a destacar otras 3 más, solamente que son menos comunes, pero que son interesantes de analizar. Están los tipos A, que solamente se conocen 17 asteroides de este tipo, o sea, realmente son muy poquitos, hay millones de asteroides,
pero solo 17 corresponden a este tipo y están hechos de un material que se llama la olivina, que ahí puse una fotografía pequeñita para que la puedan ver. Tiene una característica, tiene magnesio, fierro y silicio, básicamente. Están los tipos E, que tienen una alta reflectividad, algunos relacionados a una gran colisión que ocurrió unos 500 millones de años atrás, con unos, y pertenecen, son partes de un asteroide que se llama Hungaria. Muchos de estos tipos E son de la misma familia. Se produce una colisión, esa colisión rompió parte de este gran objeto, quedó un objeto principal, conocemos como Hungaria, y todos los demás quedaron en la órbita y se pueden asociar a esta familia de objetos. Y, bueno, esa alta reflectividad probablemente también tiene un origen metálico, no tan ligado al carbono. Por otro lado están los tipos D, que son de arcilla, o sea, muy ricos en carbono, magnetita también. Esta magnetita es esta que produce un poquito de magnetismo o atracción en los metales. Y en este caso, de los Hildas, si se acuerdan, son estos troyanos o estos objetos que están relacionados a Júpiter, pero que no están en el cinturón principal. Muchos de ellos corresponden justamente a los tipo D. Con esta introducción sobre los asteroides y cómo son, dónde están, qué tipos existen, después uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para estudiarlos más en detalle? Porque son muy pequeños. El más grande, Ceres, que ya vimos, no es un asteroide, ahora es un planeta enano, mide 900 kilómetros de lado a lado. Y el más grande, que es este Ceres, es el objeto número 25 en tamaño del sistema solar. O sea, está el Sol, los planetas, un montón de planetas enanos, algunas lunas de Júpiter son más grandes. Entonces, son realmente pequeños estos objetos. La gran mayoría pueden medir unas decenas o centenas de metros. ¿Cómo los estudiamos? Con los telescopios es difícil y por lo tanto hay muchas misiones que han sido mandadas para poder estudiarlos en mayor detalle y en mayor profundidad, poder conocerlos. Ya vamos a ver por qué es importante que los conozcamos. Vamos a ver el primero, o una de las misiones que a mí en particular más me atraen. No vamos a hablar de las misiones históricas de los años 90 que sí se mandaron o antes. Vamos a hablar en particular de dos. Una es la misión Hayabusa, de la agencia japonesa JAXA. Se lanzó en el año 2014 esta misión. Aterrizó en un asteroide que se llama Ryugu, que lo pueden ver ustedes. Esta es una imagen obtenida gracias a esta Hayabusa, esta sonda. Aterrizó en 2018, o en realidad manda estos pequeños rovers, estas misiones chiquititas, a que recojan muestras del suelo de Ryugu. Las tratan de aspirar, tratan de poder meterlas en un saquito, por así decirlo, totalmente hermético, para poder traerlo de vuelta a la Tierra. Esto ya pasó. El año 2018 se tomaron las muestras, el año 2019 ya volvió esta sonda, empezó a volver en realidad, y llega a nosotros, a la Tierra, ahora en 2020, probablemente en diciembre de 2020, la misión Hayabusa va a reingresar a nuestra atmósfera protegiendo estas muestras del satélite Ryugu. Ryugu es un asteroide, no es un satélite, perdón, es un asteroide cercano a la Tierra, de los potencialmente peligrosos, no tiene ningún riesgo de impacto hoy en día, pero por el hecho de estar en una órbita semejante a la Tierra, lo hace potencialmente peligroso. Así que se fue a analizar su composición. Y desde el punto de vista de la minería de asteroides, también es interesante, puesto que está mucho más cerca que aquellos asteroides que están en el cinturón de asteroides. Una segunda misión que me gustaría destacar es la misión OSIRIS-REx de NASA, que fue lanzada el año 2016 y va a recoger muestras durante este año, durante el 2020. Ya se hizo algunos acercamientos y está en pleno proceso de recoger muestras. Esta misión OSIRIS-REx está visitando el asteroide Venus, que también es un asteroide cercano a la Tierra, y pueden ver cómo es la tridimensionalidad. Ven que no son esféricos, son objetos más bien pequeños. Y va a traer muestras de vuelta a la Tierra y van a llegar probablemente en diciembre del 2023 o en el año 2023. Así que este año estén atentos porque va a ser una gran noticia cuando Hayabusa logre por fin traernos de vuelta este material de Ryugu, y en un par de años más solamente la misión OSIRIS-REx va a ir a este asteroide y va a volver con nosotros. Como pueden ver, son misiones que duran 7 años en promedio, 6-7 años, son de largo aliento. Como las gran cosas que pasan en la ciencia, no son instantáneas. Además de eso,
¿Por qué nos interesan tanto estos asteroides? Estamos viendo, son potencialmente peligrosos porque están en una órbita cercana a la Tierra, pero este es un dato que a mí me marcó cuando lo escuché la primera vez, y es que un asteroide de tan solo 200 metros de diámetro, mucho, mucho más pequeño que estos Ryugu y Venus, podría contener platino, que es el oro blanco, como lo conocemos también. Este platino podría tener por valor equivalente más de $1.000 millones. De un asteroide de tan solo 200 metros, valer $1.000 millones. Obviamente, cuando uno piensa en estas cifras, el platino es algo difícil de obtener en la Tierra, y un asteroide no solamente va a tener platino, sino que va a tener un montón de otros metales que son difíciles de conseguir. Así que obviamente lo hacen un objeto muy atractivo para las personas que trabajan en el ámbito de la minería y que quieren obtener recursos para distintas aplicaciones. El oro blanco o el platino no solamente se utiliza para hacer joyas, sino que también se utiliza en la tecnología, y vamos a ver ejemplos de algunos otros materiales que tienen justamente estos usos. Así que algunos asteroides podrían tener, aquí puse algunos memes, que realmente los asteroides podrían estar forrados de dinero, por así decirlo, contener platino, rodio, rutenio y paladio, que son todos elementos o todos metales escasos en la Tierra, pero que tienen un gran, gran valor económico. Así que, como pueden ver ahí, esto realmente grito y plata, por así decirlo. Es una oportunidad gigante para la industria de la minería, y obviamente esto está motivando a que se hagan planes. Pero no solamente están el deseo de estos metales preciosos con los cuales hacer joyas. Yo mencioné, tienen otras aplicaciones, y esas quizá puedan ser aún más interesantes que el valor de estos metales. Por ejemplo, en asteroides encontramos hierro, arsénico, germanio y antimonio. Con estos elementos se pueden formar cristales en microgravedad, o sea, ni siquiera traerlos de vuelta a la Tierra, así como están, sino que si los podemos procesar en microgravedad, en la microgravedad que existe en los asteroides, formar cristales es mucho más sencillo. Entonces eso podría bajar los costos incluso de producción de estos tipos de cristales. Con el níquel y el hierro se podría también fabricar satélites solares a bajo costo, y con el nitrógeno, el carbono, los fosfatos y el azufre que hay dentro de los asteroides también se podrían sacar materias primas para futuras estaciones espaciales. Entonces todo esto hace que la minería de asteroides tenga un atractivo gigantesco para la humanidad. Si no están convencidos ustedes, les voy a contar quiénes sí están convencidos, porque la minería de los asteroides, podría ser el detonante de una nueva etapa en la carrera espacial. Nosotros ya vivimos una carrera espacial en la década de los 60, 1950, 1960, donde dos superpotencias como Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos, competían por la supremacía en todas las áreas, en la balística, en la creación de bombas de alto poder, y también en el espacio, esta supremacía de quién lograba llegar más lejos, quién lograba poner seres humanos en distintos lugares, en el espacio, después en la Luna, y gatilló esta competencia de quién era la potencia más tecnológica. Era una escalada constante que se estaba produciendo. Hoy en día, eso no está pasando. No hay una guerra, por así decirlo, como la Guerra Fría, que cause estas motivaciones. ¿Qué podría gatillar una nueva carrera espacial? La necesidad de nuevos recursos, en particular la alta tecnología. Sabemos que los satélites requieren de estos elementos que ya mencionamos hace unos minutos. Sabemos también que el desarrollo de nuevos y mejores computadores requieren de estos metales y de sus propiedades especiales. Por lo tanto, ahora no solamente las dos grandes potencias del mundo van a estar interesadas en esta carrera espacial, sino también el mundo privado. Así que a las agencias espaciales de China, Rusia, Estados Unidos, Europa, Japón, India, entre otras, se van a sumar también grandes empresas, como por ejemplo Virgin, SpaceX, Boeing, entre otras. ¿Con qué objetivo? De, por supuesto, explotar no solamente el turismo espacial, el llevar astronautas a la Luna, a la Estación Espacial Internacional, a Marte, sino también en esta lucha por esos nuevos recursos que pueden generar la diferencia en el futuro cercano. Así que, por supuesto, yo estoy muy contento de que
de haber visto en vivo y en directo, por ejemplo, cómo el módulo SpaceX cómo SpaceX lanzaba su Crew Dragon al espacio con astronautas a la Estación Espacial Internacional, ver cómo se hacía el ensamblaje, fue algo fascinante. Y puede ser que la minería de asteroides ahora nos dé ese gran salto que necesitamos para la exploración espacial, que hayan más intereses. Yo entiendo que hay, por supuesto, cosas malas y las voy a mencionar rápidamente al final de esta charla, pero es bueno que hayan al menos instancias que generen esta necesidad de seguir explorando, de seguir expandiendo las fronteras del conocimiento. Ahora, esto todavía está muy lejos de ser una realidad, porque existen muchísimos desafíos. Acá vemos, por ejemplo, una concepción artística donde vemos a la Tierra de fondo, una misión espacial por un lado y ya un asentamiento en un asteroide. Pero hacer esto no es nada de fácil. Tiene realmente muchísimos, muchísimos desafíos. Vamos a conversar solo de algunos por ahora. Y desde ya, a propósito, si están escuchando, déjenos sus comentarios en nuestro Facebook y vamos a poder conversar al final de esta charla. Así que, asteroides cercanos. Voy a mencionar solamente un par. Por ejemplo, el asteroide cercano 433 Eros mide solamente 16.8 kilómetros. Fue visitado en 1998 por una misión NEAR, que se llama de Estados Unidos, y se calcula que podría tener del orden de 20.000 millones de toneladas de aluminio. Por supuesto que también tiene metales como oro, y aquí debería decir platino, perdón, escribí, eso pasa por el autocompletar a veces. De aluminio, platino y oro. Pero 20.000 millones de toneladas, realmente eso es muchísimo material que se puede producir. Ahora, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, los asteroides están lejos. A diferencia de una mina, por ejemplo, acá en Chile, de donde estamos haciendo estas transmisiones, en el norte de Chile existen muchos yacimientos de cobre, de hierro y de otros materiales, también como el litio. Es fácil en la Tierra, por así decirlo, porque tenemos que ir al lugar, poner nuestras máquinas, podemos poner a trabajar a hombres y mujeres en la extracción de estos, junto con la tecnología que ya tenemos. Y si es que hay algún problema, podemos llamar por teléfono, podemos solucionar el problema en tiempo real. Eso en un asteroide no sucede, porque hay un retraso. Como la distancia entre nosotros y un asteroide es tan grande, la respuesta no es inmediata. La luz tiene que viajar hasta ese asteroide. Y en algunos casos, esos son minutos de retraso. Entonces, por ejemplo, entre que nosotros sabemos de una falla, imagínense, hay una fuga de agua o una fuga hidráulica de algo que hace presión. Y nos avisa y nos llega con 2 minutos de retardo. Y nosotros, mientras pensamos la solución, pueden pasar quizá otro minuto más, y mandamos la respuesta, pasan 5 minutos. Tuvimos esa fuga durante 5 minutos. Quizá eso sea suficiente para arruinar el problema por completo. Y eso es un gran desafío. Tiene que ser tecnología completamente autónoma, programada para solucionar estas catástrofes que puedan suceder en el espacio, como pequeños impactos, que algo se suelte, o también el exceso de radiación por el Sol, ya que no hay atmósfera. Otra de las cosas también que es súper importante, que es una ventaja y un desafío al mismo tiempo, es que los equipos operarían en microgravedad. Si nosotros estornudásemos, por así decirlo, o tratáramos de saltar en un asteroide, es posible que quedemos en órbita. Un simple salto nos podría expulsar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lleguen las misiones, se instalen todas las operaciones para hacer minería en el asteroide, tenemos que considerar eso, que la gravedad no es la misma que en la Tierra, ni siquiera parecida a la de la Tierra, ni siquiera se parece a la de la Luna. Realmente es casi inexistente. Y eso tiene muchos desafíos, porque si llegamos a sacar con mucha fuerza, es posible que también parte de esa extracción se vaya al espacio y desperdiciemos muchos de los recursos. Tampoco podemos hacer un soporte rápido. ¿A qué me refiero con esto? Si algo se echa a perder o tenemos alguna falla, no es llegar y mandar una comisión de expertos y expertas para que solucionen el problema. El hecho de estar a distancia significaría mandar una nueva misión espacial para recién ahí poder darle soporte. Y eso puede tomar años, ya sea en planeamiento o en viaje. Solamente el viaje ya pueden ser meses por lo menos. Y si eso no es suficiente,
en el espacio les garantizo que casi cualquier cosa que se les ocurra es un problema. Entonces, los desafíos todavía son muy, muy, muy grandes. Pero, por otro lado, también uno tiene que pensar en qué opciones puedes hacer. Ya imaginemos que solucionamos gran parte de estos problemas. Ahora tenemos que tomar otras decisiones en la minería espacial. Es, por ejemplo, queremos traer los materiales crudos. Queremos simplemente sacar toda la roca, meterla a una misión y traerla de vuelta. Y hacer eso una y otra vez. Eso podría parecer lo más razonable, pero el problema es que nos vamos a estar trayendo un montón de material que quizás no es tan valioso. Carbono o hierro, que en la Tierra hay un montón. Por otro lado, podríamos pensar, bueno, mejor colocar una planta de proceso en el asteroide para procesar el material y mandar solamente la crema de la crema, es decir, el platino, el oro y los materiales más escasos como el rodio, el paladio, y dejar el resto en el asteroide. Quizá también, como hay carbono y hay otros elementos en el asteroide, podamos producir combustible para la sonda. Entonces, mandamos a una sonda a buscar el material con el combustible justo para llegar. Ahí en el proceso se genera nuevo combustible, se rellena la sonda y se manda. Y la otra opción es transportar el asteroide completo, amarrarlo, como por así decirlo, y arrastrarlo hasta acercarlo lo suficientemente a la Tierra, a la Luna o a la Estación Espacial Internacional, que básicamente sería traerlo casi a la Tierra. Las tres opciones son muy distintas. Ahí vemos en los ejemplos de abajo, en las láminas, vemos las opciones 2 y 3 en particular, donde se ha puesto una instalación con paneles solares, donde se va a procesar parte del material para luego poder enviarlo de vuelta a nuestro planeta. Y en la otra se logra ver a una nave espacial con tremendos paneles solares, de donde generar la mayor cantidad de energía posible para poder mover a esta roca, atrayéndola hacia nosotros. Así que estas son las opciones, cada una tiene sus dificultades, por supuesto, y sus ventajas. Y ya llegando casi al final de esta charla, para poder dejar tiempo suficiente para preguntas si es que las tienen, la estrategia que se va a abordar, una vez que estemos allá, incluso puede ser más difícil, porque queremos sacar las rocas superficiales solamente, nos queremos dedicar a, bueno, en la superficie del asteroide es suficiente, eso facilita mucho las cosas, porque no tenemos que cavar, no tenemos que perforar, no van a salir volando un montón de cosas, simplemente nos dedicamos a recolectar, poner en una caja y traer de vuelta. También podemos perforar, por supuesto, para llegar a qué es lo que hay en el centro, recordando que son objetos pequeños que se pueden fracturar, quizás se pueden dividir, en el caso de los más pequeños, por supuesto, en los que son más grandes no vamos a tener ese problema, pero todo esto ocurre en microgravedad y cada una de las acciones que tomemos tiene que estar basada en un profundo conocimiento del objeto que estamos extrayendo el mineral. Otra de las opciones que no es posible para nada en la Tierra y que es una real posibilidad en los asteroides es utilizar algo que yo aquí acabo de llamar, este no es el nombre técnico en inglés, por supuesto, pero son como pinzas magnéticas. Y aquí estamos tomando ventaja de justamente algo que es una debilidad en sí, desde la microgravedad. Como la gravedad es tan baja, si colocamos un imán, vamos a poder atraer a las partículas metálicas. Porque la gravedad es tan baja que no las van a estar, no están lo suficientemente pegadas a la roca. Entonces podemos quizás utilizar, así como hacer un poquito de picadillo y luego arrastrar con un imán y sacar los distintos metales que sean magnéticos, por supuesto. También se puede utilizar un proceso que se llama MOND, que básicamente es para aislar el níquel y puede dejarlo de alta pureza, consiste en evaporarlo a distintas temperaturas y se producen unas reacciones químicas donde el níquel finalmente queda en un estado de muy alta pureza y de esa manera dejamos los desperdicios, por así decirlo, en el asteroide y logramos traer el elemento valioso desde allá. Y una de las opciones como también más futuristas tiene que ver con, bueno, quizá podría, ya que hay tantos minerales, hay tantas cosas que se pueden extraer de un asteroide, quizá podemos pensar en una especie de máquinas autorreplicables. Y de esta manera vamos a poder hacer mucho más procesos y vamos a poder sacarle el máximo a estos asteroides. Así que estrategias nos faltan, existe una gran diversidad de ideas que se pueden hacer. Por supuesto, si están escuchando, quizá les parezca que todo esto es ciencia ficción, que todavía estamos muy lejos de esto,
pero les interesará saber que desde los años 2010 en adelante se han estado pensando. Estas no son misiones pensadas para el año 2200. La verdad es que las empresas y los gobiernos, los estados grandes que están interesados en la carrera, en la nueva carrera espacial, están justamente estudiando los asteroides Ryugu y Bennu, explorados por Hayabusa y Osiris-Rex, son algunos de estos posibles candidatos a que sean futuras estaciones de minería espacial. Para ello, es necesario conocerlo. Por eso hay que enviar sondas a explorarlo. Esto va a traer grandes ventajas. Yo no quiero parecer un gran entusiasta de la minería espacial. Si me preguntan a mí de forma personal, creo que hay que tener mucho ojo. En la próxima lámina les voy a contar por qué. Pero por otro lado, como científico, también siento un tremendo interés por lo que viene antes de la explotación de minería espacial. Es por la exploración que tiene. Los asteroides son vestigios que están ahí prácticamente desde la formación del sistema solar, muchos de ellos. Y los que no están desde la formación del sistema solar, como ya mencioné, por ejemplo, Hungaria, que ocurrió hace solo 500 millones de años aproximadamente, también son restos de cosas que estuvieron antes y que fueron impactadas y que tuvieron una interacción violenta. Y nos pueden contar un poco de la evolución del sistema solar. Como astrónomo me interesa mucho poder conocer esas raíces y también conocer los detalles de cómo se forman los planetas, cómo se formó el sistema solar, cuál era su composición original, cómo se agolpan, cómo funcionan las cosas de microgravedad, cómo es la química en estos lugares. Y todo esto lo podemos entender gracias a estas misiones dedicadas que van a tratar de hacer mapas lo más preciso posible, mapas no solamente de la superficie, sino que también del interior, a través del uso de radar, de un montón de técnicas astronómicas como la espectroscopía, como el magnetismo y también el uso como de sismógrafos, poder ver si es que estos, con el Sol, al ser calentados por un lado, se producen ciertas fracturas en las rocas o ciertas especies de sismos. No quiero decir sismos como los de la Tierra por choques de placas, sino pequeñas diferencias por cambios de temperatura, por ejemplo. O cómo son las superficies, son de granitos de polvo, qué impacto tiene el agua, la presencia de más o menos carbono. Todas estas son preguntas que no se van a responder de otra manera que si vamos al espacio, exploramos y toda esa información después nos sirve para poder entender mejor nuestro universo. Por supuesto, van a haber otras intenciones después, como justamente esta de las minerías, pero también que pueden ser para un gran provecho de la humanidad si se usan de la manera correcta. Ahora, antes de terminar, quiero dejar una lámina de precaución. Esto presenta un gran riesgo y nosotros como seres humanos ya lo vivimos en una ocasión durante la llamada fiebre del oro, cuando se comenzó la conquista de Estados Unidos, por así decirlo, el lejano oeste, y ahí hay muchas películas, los westerns, que se tratan justamente de esto. Las personas se iban desde la costa este de Estados Unidos, se iban hasta la otra costa, con el fin de encontrar minas de oro, poder sacarlas y enriquecerse, comprar tierras y ser ricos, hacerse ricos básicamente. El problema es que no había ningún tipo de regulación y las personas que tenían dinero, que tenían más opciones, iban, compraban y los que llegaban allá, como no había prácticamente legislación, era la ley del más fuerte. Y hubo matanzas terribles, hubo grandes pérdidas de vidas por esta lucha de los recursos. Hoy día, en el espacio, no tenemos legislaciones. Y eso puede ser un grave problema, porque los más fuertes pueden tener acceso y atacarse si no hay legislación sobre el más fuerte solamente. Entonces, ¿vamos a poner vidas en riesgo por los recursos? ¿O es algo que tenemos que conversar a nivel científico, económico, político y militar? Hay que sentar ciertas bases que permitan que la minería espacial sea también segura y no sea simplemente otro motivo para dividir más a nuestra humanidad. Por supuesto que es un riesgo que hay que considerar y que hay que estudiar, y estamos en ese momento que se tienen que definir las políticas también de lo que va a pasar en el espacio durante los próximos años. Estamos viviendo tiempos súper interesantes. Yo sé que estamos en cuarentena, estamos un poco encerrados, pero todavía soñar con el espacio
es una de las aventuras más grandes que podemos tener como humanidad. Y sin duda vamos a tener grandes sorpresas en el futuro cercano con estas misiones y con cómo entendemos mejor nuestro sistema solar. Les agradezco que hayan estado conectados a esta charla, que hayan podido escuchar, que puedan celebrar este Día del Asteroide en conjunto y que ojalá les haya servido para también entender esta nueva frontera que es la minería de asteroides y cómo esta puede ser utilizada para la humanidad. Los dejo invitados también a que nos sigan en redes sociales como Centro de Comunicación de las Ciencias, Ciencias Chile, o también me pueden contactar directamente por Instagram o por Twitter en JCBAMIN. Tenemos también otros libros y un podcast científico también que pueden seguir en nuestras redes. Así que si les interesa también, no duden en contactarnos. Y por supuesto ahora abierto a contestar todas las preguntas que ustedes quieran, si es posible que las respondan. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad está muy, muy, muy interesante. Me encantó tu presentación. Mira, Gracias. nos llegó una pregunta que va a aparecer en pantalla. Es un poco larga, así que te la leo. Tengo una pregunta. Desde mi punto de vista, el máximo peligro de minerar un asteroide consiste en hacer cambios imprevisibles en las trayectorias de estos mismos. Esto podría ser esto podría ser el problema más grave. Y continúa con, ¿esto puede ser grave? Sí, puede ser muy grave. Ahora, afortunadamente tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos una gran y hermosa ecuación que describe el movimiento de los objetos y podemos hacer simulaciones en base a eso. O sea, conocemos la relatividad general, nosotros podemos meter eso adentro de un computador y podemos predecir las posiciones de los objetos. Es verdad que el cambiarla va a afectar su trayectoria, pero justamente ese es el objetivo de esta misión. Es decir, tomamos un asteroide, lo acercamos a la Tierra, está siendo controlado. Eso es un cambio que estamos haciendo a propósito, que estamos controlando este asteroide. ¿Es verdad que es peligroso? Sí. ¿Requiere de mucha energía? También. De momento sería solamente con los más pequeños, por un tema energético, pero es una de las alternativas interesantes. A mí me parece realmente de ciencia ficción. O sea, pensar simplemente en traerse un asteroide de los cercanos. No estábamos pensando en los del cinturón principal. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de la imagen, pero cuando estaban todos, habían algunos que se ponían más cerca de la Tierra, de esos principalmente. Ahora, uno como Venus o uno como Ryugu, ninguna opción. O sea, esos asteroides miden 16 kilómetros de repente de lado a lado y olvídalo. O sea, mover esa bestia sería imposible. Pero es una opción. Mientras yo te escuchaba hablar, yo inevitablemente estaba todo el rato evocando la película Armagedón. O sea, yo todo el tiempo me estaba imaginando las típicas escenas de Armagedón, de cuando van y empiezan a taladrar y todo eso. Y claro, mientras tú comentabas todo, como los cálculos que habría que hacer con respecto, por ejemplo, a la gravedad, ahí uno se da cuenta los errores que tiene esa película. Sí, muchísimo. Ellos caminan. Entonces, ahí entra como la importancia de cuando se hace ciencia ficción, que tenga harta componente de ciencia y no sea tanto ficción. Hay uno que a mí me encantó. Yo estaba estudiante de doctorado en ese tiempo en el Observatorio Europeo Austral, que está aquí en Santiago, las oficinas, y nos tocó ver juntos la llegada de Rosetta al... ¿Cómo se llama? Perdón, el lanzamiento de Rosetta. Y años después, cuando llegó finalmente este cometa, o sea, al tiempo después cuando llegó, se lanzó una sonda que se llamaba Philae. Eso fue lo que vimos. La llegada de Philae al cometa. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen? Porque finalmente lo que hacen estos objetos, viene el cometa viajando a toda velocidad. Este es un cometa, no un asteroide, yo sé que es distinto, pero el principio es el mismo, la microgravedad. Viene el cometa viajando a toda velocidad, lo alcanza la sonda y empieza como a orbitarlo, ¿ya? Muy cerca, da muchas vueltas, muy rápido. Y de repente suelta una carga, en este caso la sondita Philae, voy a ponerme para acá, la suelta
y se empieza a acercar. Pero ese acercamiento tiene mucha energía, por así decirlo. Entonces la forma que se logra hacer es, se usa una especie de resorte en el cual se disipa la energía y después trata de engancharse a la base, porque si llega a rebotar puede que salga disparado y nunca más vuelva a entrar en órbita. Es realmente poca la gravedad. Entonces instalar una de estas facilities, uno de estos complejos en un asteroide no tiene una pista de sencillo. La extracción, eso sí, es mucho más fácil. Porque como está poca la gravedad, es como que básicamente uno rasca y va a poder sacar cosas. También otra cosa a punto que me gustaría como ahondar un poco más es justamente que tú mencionaste este lanzamiento que se llevó a cabo del SpaceX, que fue hace súper poco, y tal cual como tú mencionabas, súper interesante porque no solamente fue como el retorno de los lanzamientos espaciales desde Estados Unidos. Estados Unidos seguía haciendo lanzamientos, la diferencia es que no lo estaba haciendo desde tierra americana, sino que estaba usando otras plataformas para hacer sus lanzamientos como Rusia. Entonces, por eso tenía como un significado especial, aparte de que fue el lanzamiento de justo la plataforma desde la última vez que se hizo el lanzamiento, entonces tenía como varios como simbolismos entretenidos. Pero quizás lo más relevante y lo más importante de ese lanzamiento fue de que una empresa privada fuera el que estuviera a cargo de esto. Exacto. Entonces, a lo que voy yo es que ahí todos hablamos de que se está abriendo una puerta de lo que es el turismo espacial. Sí. Entonces, o sea, el turismo es la primera de España. Claro, sí, entonces justamente quiero ir a ese punto. ¿Qué tan peligroso sería que justamente empresas particulares fueran como las que se empezaran a apoderar como de los viajes espaciales y fueran las que empezaran a invertir en la tecnología y todo esto, tener los recursos para ser los primeros en llegar a estos asteroides, porque son empresas privadas? Entonces, no entiendo bien cuál es la pregunta. O sea, ¿cuál tú consideras que sería el peligro de que fueran privados los que como fueran, entre comillas, los primeros en llegar a implementar y sacar los recursos, porque serían de ellos, técnicamente? Esa es una de las discusiones, ¿de quién son esos recursos? Porque hoy en día, no sé, por ejemplo acá en Chile, tenemos un problema con los recursos. ¿Los recursos de quién son? ¿A quién le pertenecen? Si están en soberanía chilena, tenemos una ley que regula esto. Entonces una empresa privada de X empresa privada viene, llega a Chile y dice, yo quiero comprar este terreno y sacar los minerales de acá. Y se le cobra un royalty, ¿cierto? Se cobran ciertos impuestos y la gente se lleva esos recursos y hace lo que quiere. Uno le cobra una parte porque uno simplemente tiene el terreno y está dejando que lo saquen. Pero en el caso del espacio, ¿a quién le pertenecen esos recursos? ¿Le pertenecen a la humanidad? ¿Le pertenecen al primero que llega? Y por eso es el peligro de que se produzca este tipo de lejano oriente. ¿Qué pasa si es que encontramos un asteroide súper cercano, perfecto candidato, con un montón de platino y un montón de otros materiales escasos en la Tierra, y se va a convertir en una carrera quien llega primero y el del va a hacer todo, y una vez que, no sé, imagínate, Estados Unidos llega primero, pero Rusia llega 2 semanas después. ¿Le va a tener que pagar impuestos a Estados Unidos por sacar el asteroide? O si llega una empresa privada, ¿va a lanzar misiles para bloquearlo porque le pertenece lo que yo primero? Es un tema que se está discutiendo, que crear una legislación al respecto. O sea, traer recursos puede ser súper beneficioso para la humanidad, pueden bajar los precios, esto puede hacer quebrar países enteros. Ojo, porque también hay algunos de estos materiales o materias primas que están en muy pocos lugares del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, Chile tiene algunos elementos como el litio. En estos al parecer no hay mucho litio, pero es un tema. O sea, hay hartas preocupaciones y la comunidad internacional igual está trabajando un poco al respecto, porque no es... Mira, sobre no el mismo el punto, siempre sobre el mismo punto que estábamos conversando,
Millarca Venezuela nos pregunta y dice: hola Juan Carlos, muchas gracias por tu charla. ¿Tienes información sobre la ética espacial asociada a la exploración y explotación de cuerpos menores y planetas del sistema solar? ¿Quién tendrá derecho a explotar? ¿Funcionará como en la minería en la Tierra? Que es en torno a lo mismo que estamos conversando. Claro. Gracias, Millarca, qué gusto saludarte también. Millarca Valenzuela es la experta nacional en meteoritos y en el cuidado de ellos, así que paso el aviso al tiro. Ella va a dar una charla en un rato más, así que de verdad. En la tardecita, para cerrar la jornada. Sí, definitivamente, la persona que sabe de meteoritos y de asteroides, probablemente mucho más que yo, es ella. Pero sí, con cuanto a las legislaciones, no estoy al tanto de las últimas cosas que están pasando en cuanto a la ética. O sea, si son empresas privadas o estados, es súper delgada la línea y hay otras opciones. Dice, bueno, ¿qué nos garantiza que un estado es mejor que una empresa? Porque, o sea, la Alemania nazi era un estado, la Rusia comunista de Stalin también era un estado, y el Estados Unidos hemos visto que no tiene tampoco los valores tan altos que suelen arbolar. Entonces, ¿qué tanto mejor es un estado que una empresa? No sé, ¿puede hacerlo peor? Sí, por supuesto que puede hacerlo peor, pero no sabemos cuánto peor. Ahí es un tema súper delicado, o sea, y hay distintas visiones. Alguien capitalista y comunista pueden decir cosas completamente distintas. ¿Y qué significa el espacio? Porque no hay vida ya tampoco. Entonces, es un tema súper interesante de discutir, bien filosófico también. No sé si... No. Sí. No sé si tenemos más preguntas. Mira, hay una pregunta, pero no la entiendo muy bien, pero te la voy a decir. Ya. Dice, el asteroide de oro, ¿cuándo se inicia a explotar? Me imagino que quisieron escribir explorar, que el asteroide de oro, ¿cuándo se inicia a explorar? Yo creo que es explorar porque escribieron a explotar, pero yo creo que es explorar. Asteroides de oro que yo conozca no hay ninguno que tenga. Lo mencionaba que podía tener una cantidad equivalente, el de platino en particular, este oro blanco, yo decía, podía tener un valor de más de $1.000 millones, uno de tan solo 200 metros, pero no es que hay uno en particular que yo te pueda mencionar. Este es el que tiene más platino de todos. Se requiere todavía mucho estudio. Para eso hay hartas formas. Se puede estudiar un poco con telescopios. Voy a esperar un segundo. Parece que Leslie tiene problemas de conexión. Sí. Ahora sí. ¿Se están esperando a Leslie? Sí. Sí, ahí volvió Leslie. Ya. Entonces, no hay asteroide, y para eso se tienen que estudiar los distintos asteroides. La idea es que si tanto una empresa como un estado quieren traer los recursos, no van a ir a cualquiera al azar. Obvio que esto tiene que ser más planificado. Es como, voy a poner una mina de cobre en mi patio, porque es lo que ven. No hace eso. Uno estudia, y por eso hay geólogos que van y estudian el territorio y dicen, aquí es donde es más probable están las vetas más ricas, y se hacen estudios de radar y un montón de cosas. Lo mismo tiene que pasar en el espacio. O sea, tienen que estudiar los asteroides, van a haber misiones exploratorias y van a decir, no gastamos millones de dólares haciendo la exploración de este satélite, de este asteroide, y sorry, pero no vale la pena. Hasta que la chunten a uno, o sea, va a pasar todas las pruebas, y ese sí va a ser el target, y por eso es importante. Probablemente los que estén más cerca y que tengan más recursos de eso, va a ser materia de competencia para las distintas agencias y empresas. En relativamente poco tiempo más, estamos hablando de unos 10 años más, 20 años más. Esto no es ciencia ficción de 100 años, esto es algo que va a pasar en este siglo. Mira, aquí nos llegó una pregunta que creo que está súper interesante desde Facebook, que dice, pregunta, ¿no sería más barato explorar los fondos marinos? Sería más fácil explorar los fondos marinos. Explotar. Explotar los fondos marinos. No estoy 100% seguro de eso. Ok. ¿Qué hay bajo el lecho marino? No se sabe. Se puede explorar, ¿sí? ¿Es necesario explorarlo? Sí, estoy de acuerdo. Me encantaría que la oceanografía pudiera tomar este paso. Pero no sé si son tan ricos en recursos. En el caso de los asteroides, se sabe que tienen estos materiales que son raros de la Tierra. Ojo, acá hay un tema importante. La Tierra tiene un núcleo de hierro y níquel
principalmente, y hacia afuera tiene también otras capas, el manto y la corteza. Las cosas más pesadas tienden a hundirse y tenemos yacimientos de distintos minerales. Pero hay que considerar que la Tierra como un todo tiene la misma proporción de materiales que van a tener los asteroides, a primer orden, ¿cierto? Entonces, en un asteroide deberían estar más concentrados porque no se han hundido tanto, deberían poder encontrarlos con mayor facilidad. La densidad, por así decirlo, que vamos a encontrar en la primera capa de Tierra, que es la que podemos perforar. Recordemos que el ser humano, el agujero más profundo que ha hecho, tiene apenas 12 kilómetros de profundidad. 12 kilómetros. 12 kilómetros no es nada. La Tierra tiene 6.370 kilómetros desde el centro hasta afuera. Hemos escarbado 12. Es como rasguñar la Tierra. En cambio, en este asteroide, con mucha menos energía, podríamos hacer un hoyo y partirlo si quisiéramos, prácticamente. No es lo que queremos, pero lo podría hacer. Ahora, destrozar propiedad del espacio, no sé si yo estoy tan de acuerdo en que se llegue a ese destroce. Me da un poco de pena que estos restos que sobrevivieron 4.500 millones de años explotando en el sistema solar sean destruidos por una especie que lleva 100 años viajando al espacio. Me parece un poco violento. Es verdad. Y esto tengo otra consulta sobre, porque todavía está toda esta idea de llegar a Marte, sí. que es como la próxima frontera. Entonces, ¿tú consideras que si logramos llegar a Marte, ya sería como el paso que necesitamos para llegar a los asteroides? ¿O no, yo creo que no son... no es necesario? No. Hay muchos asteroides que están más cerca, que podrían ser explotables sin llegar a Marte. El hecho de explotar asteroides un poco más grandes, quizá que estén cerca, te permite tener estos materiales para reconstruir ahí mismo, si es que se piensa bien a futuro. Eso sí ya es un poquito más lejano. No creo que la llegada a Marte sea como el punto crucial que queda más que esto. O sea, ya hay misiones que operan en Marte, nos sirven para resolver problemas con retardos. Por ejemplo, un robot en Marte, tú te demoras varios minutos en que te llegue la señal. Básicamente, mínimo 8 minutos. Eso es el punto más cercano. Pero en general mucho más de 8 minutos. Y no hay ningún... O sea, no hay problema. Como, no veo la necesidad de llegar a Marte para atacar este problema. Pueden ir por rutas diferentes. Ya, pueden ser como caminos paralelos. Sí. No sé si las personas tienen alguna otra consulta o otra pregunta para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Así que, Juan Carlos, de verdad, un gusto. Fue muy, muy entretenido y muy interesante. Así que muchas gracias por haberte unido a esta transmisión. No sé si te quieres cerrar diciendo algunas palabras. Gracias, Tracy. Muchas gracias al MAS por la organización de este Día del Asteroide. Muchas gracias al Día del Asteroide sí también por crear este espacio de divulgación. Y bueno, gracias también al Centro de Comunicación de la Ciencia, que también nos quisimos unir, y gracias por darnos el espacio de poder estar con ustedes celebrando este día, que realmente es un espacio de reflexión súper interesante. Hay charlas y talleres muy bonitos, así que súper agradecido de poder participar con ustedes y esperando ya que sea 30 de junio del 2021, ojalá haciendo algo en persona. Así que muchas gracias a nombre de todo el equipo, en realidad, del Centro de Comunicación de la Ciencia. Ha sido un poco diferente este día del asteroide, pero nos ha dado una posibilidad que quizás en otras circunstancias no lo hubiéramos tenido, que es llegar a más público quizás de otros países, llegar a público de lugares, no sé, nos habían escrito gente de Talcahuano, Quillota, que quizás en otras circunstancias no hubiéramos sido capaces de llegar a ellos. Así que, y por ejemplo, tener a Leslie haciendo la interpretación de lengua de señas, quizás tampoco hubiera sido factible, así que tenemos que verlo igual por el lado positivo. Ya, muchas gracias, Juan Carlos. Y nos vemos pronto. Nos vemos, que esté muy bien.